Hazte ya con mi nuevo manual completo de Mat Pilates, donde estudiarás los 3 niveles, el básico, el intermedio y el avanzado. Entra ya en Amazon y consigue tu ejemplar. Buenos días y bienvenidos a otra clase de meditación desde el Centro Karma Dharma. Hoy vamos a hacer una meditación que es para el equilibrio interno, se hace a la altura del cuarto chakra, del corazón, y se hace aplicando un mudra o candado que se llama candado del oso, que es así. Colocas los dedos de una mano sobre los de la otra, en este caso los de la izquierda sobre los de la derecha, los enroscas y los colocas aquí, de tal manera que el dorso de la mano derecha mira hacia adelante y el de la izquierda mira hacia ti, hacia el pecho. Los hombros relajados, que no se suban hacia las orejas, los codos que no estén así, también relajaditos. Entonces, desde aquí vamos a decir el mantra, a cantar el mantra Hamiham Branham, y con cada sílaba del mantra vamos a tirar hacia afuera de nuestras manos, de este candado, así. Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham. Vas a notar que con cada tirón se activan los músculos de tus omóplatos. ¿Vale? Estamos trabajando tanto a nivel anterior como a nivel posterior el cuarto chakra, movilizando los músculos de nuestras escápulas. Si notas mucha tensión, pues lo haces más suave para no tensar mucho justo la zona de las vértebras que queda entre ambos omóplatos. Es un ejercicio, una meditación para el equilibrio interno, como he dicho antes, desde el punto del chakra del corazón. Normalmente todos los mudras que se hacen a esta altura, tanto este como este, aunque esté en el regazo, todo lo que sea en la línea media del cuerpo, nos ayuda también a equilibrar y neutralizar los hemisferios cerebrales, y esto es muy bueno también para alcanzar una mente neutral, que es la que se trabaja más durante las meditaciones. Así que vamos a colocarnos en la postura, la espalda bien recta. Vamos a aplicar Jalandhara Bandha, metiendo la barbilla hacia la garganta, imaginando que nos tiran de un hilito de la coronilla. La espalda bien recta, los ojos cerrados, y cuando empiece el mantra cantamos. Hamiham Branham, 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 Hamiham Branham,
Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham,
Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham, Hamiham Branham. Inhala profundamente, retén el aire dentro y con el aire dentro tira todo lo que puedas hacia afuera. Exhala, relajamos las manos sobre las piernas. Mantenemos los ojos cerrados y seguimos escuchando el mantra en silencio.
Inhala profundo. Exhala. Llevamos las palmas juntas al centro del pecho, en el mudra de oración. Vamos a despedir esta sesión cantando 3 veces Om, 3 veces Shanti. Inhalo. Shanti, Shanti, Shanti. Inspira. Expira. Y relaja la postura. Bueno, recordaros, deciros que todas estas meditaciones que os estoy enseñando las podéis encontrar en este libro. Meditáis, sé feliz, que lo tenéis en Amazon. Podéis buscarme como autora también en Amazon, ponéis Inmaculada Martín del Campo, os aparecerá. Esta es la versión de bolsillo, Meditáis, sé feliz, versión de bolsillo. Y podéis encontrar pues más de 100 meditaciones, todas de Kundalini Yoga, la mayoría, bueno, en su gran mayoría son las de Kundalini Yoga. Y hay otra versión del libro en tamaño DIN A4 que las fotos son más grandes, están en color, pero este es el que podéis encontrar más fácilmente. Y como siempre, dar las gracias a todos mis patrones por estar aquí apoyándome en Patreon a través de estas clases de meditación y también clases de pilates y de yoga. También voy subiendo contenido extra. A veces subo pues viajes de sonido, sesiones de ASMR con cuencos tibetanos, etc. Muchísimas gracias a todos, como siempre, y nos vemos el próximo día. Un saludo, que tengáis una buena jornada y namaste.